Una de las marcas que está haciéndolo muy bien en el mundo de los smartwatches, Amazfit, continuamente está sacando modelos al mercado y mejorando, y por eso en este vídeo te queremos presentar el Amazfit Balance. Ya hicimos un vídeo comparándolo con otros modelos similares, te dejamos el enlace al vídeo aquí arriba a la derecha, por si lo quieres ver al acabar de ver este. En el vídeo de hoy nos centramos concretamente en este Amazfit Balance con una revisión más a fondo. Así que si estás en búsqueda de un smartwatch, quédate y estamos seguros de que se convertirá en una de tus primeras opciones. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y en este caso empezamos por el diseño de este Amazfit Balance, ya que como vemos, tiene un diseño que combina perfectamente entre la elegancia y la deportividad, diríamos que tiene un aspecto clásico y moderno a la vez. La caja del reloj tiene una forma circular, con un diámetro de 46 milímetros y un grosor de 10,6 milímetros. El marco medio es de aleación de aluminio, con un acabado mate y 4 botones físicos en los laterales, que facilitan la navegación y el acceso a las funciones más usadas. La carcasa inferior es de polímero reforzado con fibra, con un color negro que contrasta con el marco. En la parte trasera se encuentran los sensores biométricos y los contactos de carga magnética. La pantalla es uno de los puntos fuertes de este Balance, ya que ofrece una gran calidad de imagen y una excelente visibilidad. Se trata de una pantalla AMOLED de 1.5 pulgadas, con una resolución de 480 x 480 píxeles y una densidad de 323 píxeles por pulgada. La pantalla tiene un brillo máximo de 1500 nits, lo que permite verla claramente incluso bajo la luz del sol. Además, la pantalla tiene un cristal resistente a los arañazos y un revestimiento antihuellas que evita las marcas en la superficie. La correa del reloj es de 22 milímetros y se puede cambiar fácilmente por otras opciones de diferentes colores y materiales, como silicona, cuero o metal. La correa que viene por defecto es de silicona, con un color negro que combina con el reloj y un cierre de hebilla. La correa es cómoda, flexible y transpirable, y se adapta bien a diferentes tamaños de muñeca. Pasamos a la interfaz y es que el Amazfit Balance funciona con el sistema operativo SIPOS 3.0, que ofrece una interfaz fluida, súper intuitiva, con la posibilidad también de personalizarla a nuestro gusto. El sistema se basa en el uso de widgets, aplicaciones y esferas de reloj, que se pueden configurar según las preferencias y necesidades que necesitemos. El sistema también cuenta con funciones de IA que mejoran la experiencia de uso y ofrecen consejos y recomendaciones para mejorar la salud y el bienestar. La interfaz se puede controlar mediante la pantalla táctil, los botones físicos y los comandos de voz. La pantalla táctil permite deslizar el dedo en diferentes direcciones para acceder a la infinidad de opciones y menús del reloj. También se puede acceder a través de los botones, en el caso de que esté la pantalla mojada, por ejemplo. O si lo preferimos, también podemos hacerlo a través de los comandos de voz, que permiten controlar el reloj con la voz, gracias al asistente de voz Amazon Alexa integrado. Para activar Alexa, se puede pulsar el botón inferior. En cuanto a la conectividad, tiene GPS de doble banda que ofrece una precisión líder en la industria, con una reducción del 70% en el error de posicionamiento y una mejora del 40% en la velocidad de fijación de la señal. El reloj también cuenta con los 6 principales sistemas de posicionamiento por satélite y permite la navegación de rutas, mostrando el mapa y la dirección en la pantalla. También tiene la posibilidad de navegación descargando mapas. Tiene conectividad Bluetooth 5.0 que permite sincronizar el reloj con el teléfono y recibir notificaciones de llamadas, mensajes, redes sociales y otras aplicaciones. El reloj también permite realizar y contestar llamadas telefónicas desde la muñeca, gracias a su micrófono y altavoz integrados. Lo que no podremos es escuchar mensajes de WhatsApp, ni contestarlos, ni por audio, ni escribiendo. Únicamente se puede hacer mediante mensajes predeterminados que ya trae el reloj. También cuenta con conectividad NFC, así que nos permite realizar pagos sin contacto mediante SIP Pay, una función exclusiva del Amazfit Balance que se ha desarrollado en asociación con Mastercard. El reloj permite vincular hasta 8 tarjetas bancarias y proteger las transacciones con una contraseña. Podremos controlar el reloj con comandos de voz de Alexa, así como acceder a información, noticias, música, clima y otros servicios. El reloj también es compatible con otros dispositivos inteligentes que se pueden controlar con Alexa, como luces, termostatos, cámaras y más.
Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. El sistema operativo SiPOS 3.0 ofrece una interfaz fluida e intuitiva, que podremos personalizar, con más de 200 esferas de reloj disponibles y más de 150 aplicaciones descargables desde la tienda SIP. El sistema también cuenta con funciones de IA centradas en la salud y el bienestar, como el análisis de preparación física y mental, el chatbot de sueño, la música relajante y el entrenamiento para dormir y estar físico. Para ello cuenta con el sensor biométrico BioTracker PPG que mide la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia respiratoria y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También tiene un sensor de impedancia bioeléctrica que mide la composición corporal, es decir, el porcentaje de grasa, músculo, agua y masa ósea, lo cual está muy bien. También tiene los sensores de aceleración, giroscópico, altímetro barométrico y sensor de luz ambiental que permiten monitorizar la actividad física, el sueño, el estrés y la energía. Podremos tener un control casi completo de salud con todos los informes que hacen la aplicación gracias a estos sensores. El reloj también ofrece más de 150 modos deportivos, algo ya habitual en muchos smartwatch. Tiene detección automática de los más populares, y un entrenador personalizado basado en inteligencia artificial que genera planes de entrenamiento adaptados al estado físico de cada uno, todo basado en los informes que hemos comentado hace un momento. Es el momento de hablar del rendimiento, y es que la Amazfit Balance ofrece un rendimiento óptimo para las funciones que ofrece, gracias a su procesador de 4 núcleos a 1.2 GHz, su memoria RAM de 1 GB y su memoria interna de 8 GB. El reloj es capaz de ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, sin que se produzcan retrasos o bloqueos. Además, también es capaz de procesar los datos de los sensores biométricos y de posicionamiento, y de generar informes y consejos personalizados basados en la inteligencia artificial, como hemos comentado. Una cosa que nos ha sorprendido para bien es que el reloj tiene una capacidad de aprendizaje y adaptación, que le permite mejorar su rendimiento con el uso y ofrecer una experiencia más satisfactoria al usuario, todo ello gracias a la inteligencia artificial. Gracias a su procesador de 4 núcleos a 1.2 GHz, su memoria RAM de 1 GB, tiene una velocidad de respuesta rápida, tanto en la pantalla táctil como en los botones físicos. La pantalla táctil tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz, lo que significa que se refresca 60 veces por segundo, ofreciendo una sensación de fluidez y suavidad. Los botones físicos tienen una buena sensibilidad y retroalimentación, y permiten acceder rápidamente a las funciones más usadas. La velocidad de conexión del reloj también es alta, tanto con nuestro smartphone, como con los satélites GPS. El reloj se sincroniza con el teléfono mediante Bluetooth 5.0, que ofrece una mayor estabilidad y un menor consumo de energía. Una pregunta habitual también de los smartwatches, ¿qué tan resistentes son? Pues bien, en el caso de este Amazfit Balance tiene una durabilidad bastante elevada, tanto en el aspecto físico como en el aspecto funcional. En cuanto a su resistencia al agua, es de 5 atmósferas, lo que significa que puede soportar una presión equivalente a 50 metros de profundidad. Esto nos permite usar el reloj en actividades acuáticas, como nadar, bucear o surfear. El reloj también tiene una resistencia al polvo y a los golpes, gracias a su carcasa de polímero reforzado con fibra y su cristal protector. Aparte, Amazfit nos da una garantía de 2 años, que cubre cualquier defecto de fabricación o de funcionamiento, con lo que es un extra de tranquilidad. El Balance tiene una gran variedad de aplicaciones disponibles que podemos descargar a través de la app, tanto en el propio reloj como en el teléfono. Son más de 150 aplicaciones descargables desde la tienda SIP, que ofrecen funciones de salud, fitness, entretenimiento, productividad y más. Con algunas de las aplicaciones podremos reproducir música desde el reloj, usando el altavoz integrado o unos auriculares inalámbricos. También permite controlar la reproducción de música desde el teléfono, usando aplicaciones como Spotify, YouTube Music o Apple Music. Es el momento de hablar de una de las cosas más importantes, la batería, y es que este Amazfit Balance tiene una batería de 475 mAh, que ofrece una autonomía de hasta 14 días con un uso típico, y de hasta 5 días con el modo de pantalla siempre encendida.
El uso típico incluye el uso de las funciones básicas del reloj, como el ritmo cardíaco, el sueño, el estrés, la energía, el clima, el calendario, las notificaciones y más. Y cuando hablamos del modo de pantalla siempre encendida, permite ver la hora y la información básica sin tener que encender la pantalla, pero consume más energía. Hemos de decir que si también lo vas a usar en tus entrenos, por ejemplo de correr, con una hora de carrera encendiendo el GPS, la batería puede durar hasta 8 días, lo cual está muy bien. El reloj también tiene un modo de ahorro de energía, que reduce el consumo de la batería al mínimo, pero solo permite ver la hora y la fecha, y recibir notificaciones. El modo de ahorro de energía se puede activar manualmente o automáticamente cuando la batería está por debajo del 5%. Para recargar la batería, se hace a través de un cable magnético que se acopla a la parte trasera del dispositivo. El cable se puede conectar a cualquier cargador USB o a un ordenador, y el tiempo de carga del reloj es de aproximadamente 2 horas, desde el 0 hasta el 100%. El reloj muestra el nivel de batería en la pantalla principal, y también envía una alerta al teléfono cuando la batería baja del 10%. Posiblemente, te estés preguntando, si tiene tantas funciones, debe ser un smartwatch complicado de usar, pues es todo lo contrario, y es que es un smartwatch súper fácil de usar, muy sencillo e intuitivo que se puede controlar mediante la pantalla táctil, los botones físicos y los comandos de voz. El reloj también tiene una guía de inicio rápido, que nos viene en la caja y que explica las funciones básicas y cómo configurar el reloj. Podremos personalizarlo según las preferencias y necesidades que tengamos, cambiando las esferas de reloj, los widgets, las aplicaciones y las opciones. El reloj también tiene funciones de inteligencia artificial, que ofrecen una experiencia más adaptada y satisfactoria para cada persona. Y llegamos ya a la conclusión y nuestra opinión final, y es que por todo lo que tiene este Amazfit Balance, creemos que es un smartwatch que merece mucho la pena comprar y probar, ya que ofrece una gran relación calidad-precio y una gran variedad de funciones. Este Amazfit Balance es un reloj ideal para las personas que quieren cuidar su salud, mejorar su forma física, estar conectados y personalizar su estilo, además de ir a la moda por el bonito diseño que tiene. Este Balance es un compañero perfecto para el día a día, que te ayudará a alcanzar tus objetivos si lo vas a usar para practicar deporte también, y nos ayudará igualmente a cuidarnos gracias a los sensores e informes que hace de nuestra salud. Por todo esto, desde Compra Integral le damos el aprobado y lo recomendamos al 100%. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de Compra Integral, suscríbete para no perdértelo.